Aleluya. Dios bendiga. El Señor les bendiga, mis hermanos. Dios vive. En su nombre. En su pueblo. Denle un aplauso al Señor porque está en victoria. A veces solo el hecho de estar acá es una gran victoria. Hay muchos de los que no saben que el cristiano tiene tres frentes de guerra espiritual, pero el que ya sabe de esto, pues entiende de que el Señor Jesucristo es el que le da la victoria. Estamos aquí porque estamos con el victorioso, con el Señor Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Sean los hermanos y hermanas bienvenidas. Me alegro con los hermanos que no son tan regulares, pero ahora hermano Ismael, hermano Crispín, hermana Dunia. El domingo pasado no lo vimos, hermano Alex, esposa así. Y hay algunos que nos hace falta, hermana Loraya también. Ella nos está visitando, ella es de Mercury Life Center, is good the pronunciation. Gracias. Entonces, viene de una iglesia donde también nosotros hemos ido como invitados, gloria a Dios. Hay otros hermanos que me preocupan, que no los hemos visto, el hermano Esteban, su esposa Dalila, ya tengo días de no verlos. Hermana Belkis, tiene días de que no la vemos, hermano Jimmy tiene días que no lo vemos, entre otros. Así que hay que motivar a los hermanos, gloria a Dios, pero los demás pues sean bienvenidos. Busquemos en la Santa Palabra, hermanos, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22, 23 y 24. Gloria sea al Señor. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22, 23 y 24. Gloria sea al Señor. Vamos a leer juntos estos tres versículos que son los versículos que tenemos como base para nuestro estudio doctrinal. ¿Lo tienen? Vamos a esperar a los hermanos que todavía lo están buscando, porque algunos hermanos son nuevos y todavía les hace falta un poquito más de adiestramiento, pero con el tiempo lo van a lograr. ¿Amén? Primera Tesalonicenses 5, 22, 23 y 24. Gloria sea al Señor. Primera carta a los Tesalonicenses. Cuando lo tenga, me confirma con amén. Amén. Gloria sea al Señor. Algunas Biblias tienen una cinta divisora como esta, así que puede ponerlo ahí para que lo tenga como referencia. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Si lo tienen, me lo confirma con amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, dice la palabra del Señor: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Jesús, le doy gracias por esta oportunidad que nos da de escuchar y de aprender y estudiar de su palabra. En esta hora, Señor, nos disponemos para poder aprender una vez más de su palabra, para que su palabra pueda ser la que nos pueda dar esa capacidad para poder vivir conforme a su voluntad. En esta hora, Señor, reprendo toda resistencia en contra de este mensaje y en contra de su palabra. Hago toda fuerza del enemigo, reprendo al hombre fuerte, hago toda obra del príncipe de este mundo y del aire y los dedos salir fuera. En nombre de Jesús, a los principados, potestades, gobernadores, dominadores, huestes espirituales de maldad y desordenados salir fuera. Hago todo trabajo del sacerdote satánico, toda obra de las sacerdotisas satánicas se rompe, se destruye, toda arma forjada del enemigo se rompe, se destruye en el nombre de Jesús. Desato el fluir de su gracia, su palabra, que sea Santo Espíritu mostrándonos, dándonos la luz, la gracia para entender y aplicar su palabra a nuestra vida, para gloria de su gracia y su nombre.
Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Gloria a Dios. Tenemos como tema principal la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Y este tema lo tenemos dividido en dos divisiones grandes, importantes. La primera división es el estado de santidad interna del creyente, que incluye la santidad del espíritu y del alma. La segunda división es el estado de santidad externa del creyente, que incluye el cuerpo. El espíritu y el alma es la parte interna, lo que no se puede ver físicamente, y la parte del cuerpo sí se puede ver, se puede palpar. Sin embargo, el ser, así Dios lo creó, espíritu, alma y cuerpo. Desde que Dios hizo la creación, desde ese momento es que hizo esa forma de ser para la humanidad. Cuando dice que Dios formó al hombre, ¿de qué dice? Del polvo de la tierra, y sopló en él, dice, aliento de vida, y fue el hombre, el ser humano, un ser viviente. Es decir, ahí Dios, aquel muñequito de barro, le sopló, o sea, le transmitió, le formó un espíritu y también un alma. Y ya cuando tenía el espíritu y el alma, el cuerpo quedó vivo, existiendo, ya con todas sus facultades, con las facultades del espíritu y las facultades del alma. Hay facultades que son del espíritu y hay facultades que son del alma. Hay que recordar, el espíritu está la facultad de la comunicación con Dios, está la facultad de la intuición, de la conciencia y el aliento de vida. Hay hermanos que han recibido revelaciones en las cuales todavía su espíritu no ha sido totalmente quitado, pero ya se ve proyectado, ya sea al cielo o al averno. Y eso solo es un misterio que Dios puede revelar y que solamente Él lo puede, digamos, dar a conocer a su pueblo. Porque el pueblo de Dios tiene que saber que Dios tiene diferentes maneras en que trata con su pueblo para salvarlo. Entonces algunos se han visto en una columna caminando hacia el cielo, o sea, guiados hacia el cielo. Hay otros en una columna caminando hacia el averno. Es algo trágico, pero Dios lo ha revelado así. Y algunos ha revelado que sus espíritus están aprisionados, pero por el pecado. Entonces ese es un misterio. Y Dios por el espíritu puede revelar algo que no se puede ver físicamente. Así como las revelaciones de los profetas, se recuerda usted, los profetas mayores, los profetas menores, que por una visión espiritual Dios les daba una proyección, pero esa era el espíritu. Aleluya. Como Ezequiel cuando lo puso en el valle de los huesos secos. ¿Se recuerda usted eso? Entre otros más. Al apóstol Juan, donde lo pone en una visión y le proyecta prácticamente un plan de Dios hasta la eternidad. El apóstol Pablo también tuvo visiones en el espíritu. Entonces, con el espíritu es que se puede sentir, percibir a Dios, porque el espíritu es la parte más lista, podríamos decirle, del ser, es la parte más viva, es la parte que está más activa y despierta en relación a Dios. Por ejemplo, cuando usted tiene un sueño malo y ese sueño usted sabe que es algo que está atacándolo, oprimiéndolo, el espíritu es tan listo que le hace conciencia de que tiene un Salvador a su lado, y el espíritu por intuición le hace recordar a Jesucristo, y usted invoca el nombre del Señor Jesús y en ese momento reprende el ataque del enemigo y es liberado de ese ataque por un sueño, por ejemplo, porque el espíritu, digo, es el que tiene más discernimiento de Dios por la intuición, por la conciencia, y es con el cual nosotros tenemos comunicación al momento de orar, al momento de adorar. Por eso es que el Señor dijo que Él buscaba, el Padre dijo, buscaba adoradores en espíritu y en verdad, para que así entonces la gloria de Dios pueda sentirse y palparse y Dios pueda aceptar también esa adoración. Eso es lo que está en el espíritu, son las facultades del espíritu. Y por el espíritu también, como ahí está la conciencia
la conciencia es un indicador de el ser humano, es un indicador moral donde hasta el hombre natural discierne lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista espiritual y moral. Es una ley que está ahí, dice el apóstol Pablo en Romanos, escrita en el corazón de ellos. Eso está dentro en el espíritu. Pero también tenemos lo que es el alma, y en el alma están las facultades de los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces, y la mayoría de veces el alma en la Biblia se menciona del corazón, y cuando habla del corazón está hablando básicamente del alma. Aleluya. Básicamente del alma, en el sentido que lo usan los escritores sagrados. Entonces, el cuerpo ya es la parte material, animada por el alma y el espíritu. Amén. Si el espíritu y el alma se separan del cuerpo, ese cuerpo está muerto, es inerte. Amén. Y sabe que hay hermanos que han experimentado los últimos instantes de su vida, ha sentido que su corazón está latiendo, y él ha escuchado hasta el último latido de su corazón. Cuando el último latido de su corazón dio, expiró y salió su espíritu y su alma, y se vio sorprendido. Dios mío, ¿qué hago yo ahí acostado? Y estoy aquí parado. Se ve exactamente como es la persona. Entonces, porque el espíritu y el alma es prácticamente un reflejo, el cuerpo, perdón, es un reflejo del espíritu y el alma. Se han sorprendido algunos, que porque hay dos allí, el que está en el espíritu y el alma es uno, y el que está en el cuerpo, pues simplemente es como una vaina. Digamos que usted sabe, una espada tiene una vaina, y el cuerpo es la vaina del espíritu y el alma. Cuando esa espada sale, la vaina queda ahí, pero es idéntica. Sí, eso es lo interesante. Entonces estamos en este estudio, y la parte que estamos manejando es que el estado de santidad interna tiene que reflejarse en un estado también de santidad externa, que es el cuerpo. Porque dice la palabra de Dios que el cuerpo suyo y mío ya no es suyo ni mío, sino que es de un Señor que lo compró con un alto precio en la cruz del Calvario, el Señor Jesús. Y su cuerpo es templo y habitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cuerpo debe también de santificarte. ¿Cuántos entienden eso? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. O sea, aquí no hay mucha teología, no hay mucha doctrina que es del erudito, pero sí es doctrina bíblica. Gloria a Dios. Así que estamos ahí en esa parte, mis hermanos, y estábamos en la parte de la pecaminosidad del corazón humano. Hoy vamos a contrastar la pecaminosidad del corazón humano versus la santidad del corazón humano. ¿Cómo puedo identificar que yo estoy corrupto y depravado en el corazón? ¿O cómo puedo estar santo y puro en mi corazón? Y por la palabra de Dios lo podemos percibir claramente. Dice Marcos capítulo 7, si toma usted nota, Marcos 7, 20 y 23. Marcos 7, del 20 al 23, habla el Señor de cómo es que el corazón, cuando está pecaminoso, de allí salen las actitudes que contaminan todo el ser. Y eso es algo que el Señor enseñó, que es la parte almática, o sea, es la parte del alma. Dice ahí Marcos 7, 20 en adelante, dice, y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas. Otra traducción dice los malos pensamientos, es lo mismo. Salen las maquinaciones perversas, las fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la desvergüenza. Otra traducción dice la sensualidad, la envidia, la maledicencia. Esta maledicencia, otras traducciones la traducen como la blasfemia o la calumnia, la arrogancia, la estupidez. Esta última la traducen como insensatez
imprudencia o necedad. Son 13 que enumera aquí el Señor Jesucristo, aunque hay muchas más obras de la carne. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Pero también la palabra del Señor enseña otras cosas que son muy interesantes. Y hay un pasaje en Jeremías que también habla de un corazón depravado y corrupto. O sea, algo que tiene que tener cuidado la persona, porque enseña Jeremías 17:9, dice así, Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién podrá conocerlo? Entonces, aquí Dios, hablando a través del profeta, está hablando de que el corazón, cuando no está regenerado, cuando no está santificado, está depravado, está corrupto. Y tiene necesidad de restauración espiritual. ¿Por qué razón? Porque la Biblia declara que de la depravación humana haya su asiento en el corazón, debido a que el pecado es el principio que haya su asiento en el centro de la vida interna del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. Lo que hemos explicado siempre, y siempre lo vamos a explicar, cuando Adán no había caído en pecado, él tenía la santidad completa, tenía la santidad plena, una perfección relativa. Era potencial de pecar, sin embargo, se mantenía en santidad, porque estaba en un estado de obediencia. Mientras él estuvo obediente, él y su esposa, su ser todo se mantuvo en santidad, espíritu, alma y cuerpo, y tenía una comunión, una relación con Dios de manera directa, de tal manera que dice la palabra de Dios que aún Dios descendía al huerto del Edén y hablaba con ellos en forma presencial, cara a cara, y Dios recibía de ellos la adoración y la comunicación. Todo era bien perfecto, diríamos nosotros. Pero después que el hombre cayó en desobediencia, entonces se rompió la relación con Dios y ya el hombre se comunicaba de manera indirecta, como nosotros nos comunicamos de manera indirecta, por medio de la adoración, por medio de la oración. Ya no de manera directa, sino que de manera indirecta. Y Dios le enseñó a Adán a cómo comunicarse con él. Entonces se podía comunicar con Dios, pero ya de manera indirecta. Y lo trágico es que cuando cayó el hombre en pecado, entró en él un principio, y eso se le llama pecado original. Es lo que aquí se menciona, donde dice engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, es una naturaleza pecaminosa que induce al hombre a pecar. Por lo tanto, el hombre que no ha recibido una gracia de Dios y no ha sido regenerado, restaurado, su corazón es dominado por ese pecado original. Y la Biblia le llama de diferentes maneras. Le llama la carne, le llama el viejo hombre. Otras traducciones, yo leí una traducción donde dice el anciano Adán. Así le dice, el viejo Adán. Es lo mismo, o sea, la naturaleza pecaminosa, porque es heredada pues hombre es prácticamente es la traducción del hebreo que se puede traducir como hombre, Adán. Amén. Muy bien. Entonces, ese principio se halla en el hombre, y el cristiano, a pesar de su estado de salvación y de santificación, todavía ese viejo hombre no ha sido eliminado, sino que ha sido controlado y ha sido también restaurado, de tal manera de que el nuevo hombre, el nuevo Adán, gobierne y no gobierne el antiguo Adán. Amén. Es de la verdad. ¿Y cuándo es que se va a deshacer el cristiano de ese viejo hombre? Bueno, se deshace de ese viejo hombre cuando muere y Dios quita de su corazón, que es donde está, ese viejo Adán, y queda completamente purificado. Y allá en el cielo
ya no existen los efectos de ese viejo hombre, porque allá en el cielo ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay vejez. ¿Cuántos se dan? Ya no hay... Algunos se preocupan por la veteranía, o sea, me estoy volviendo ya anciano. No, hombre, no se preocupen por eso. El Señor dice que hace nuevas todas las cosas aquí. En el cielo no hay ancianos, todos son jóvenes. Y si se habla de los 24 ancianos, pero ellos no son ancianos en el sentido de edad, sino que en el sentido de madurez espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Algunos que luchan por no verse ancianos o ancianos, o sea, no verse viejos, en lenguaje del pueblo. Y gastan miles de dólares en la estética y en mantenerse según jóvenes. Y hay mujeres de 50 años que se ven como de unos 30 años por ahí, porque se dan un mantenimiento, pero eso cuesta mucho dinero. Muy bien, luchan contra el viejo hombre que los está llevando a la vejez, y eso es, según la palabra del Señor, un proceso natural, porque dice la palabra del Señor que el pecado entró en el hombre, por medio del pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces es el efecto de la caída de Adán. Muy bien, entonces el viejo hombre no está en el espíritu ni está en el cuerpo, sino que está en el alma, está en el corazón, así lo dice la palabra del Señor. Perverso, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, o sea, ahí está lo que el mismo Señor Jesucristo enfatiza. Nuestro Señor Jesucristo subraya que de que de un corazón incorrupto salen las maldades que contaminan al hombre. Por eso es de que el corazón tiene que ser santificado, tiene que ser purificado, para que no reine el viejo hombre, sino que reine el nuevo hombre. Gloria sea al Señor. ¿Cómo es que es eso, hermano? Muy bien, vámonos allí a 1 Tesalonicenses capítulo 3, ahí donde empezamos, algo cerca. 1 Tesalonicenses capítulo 3, ahí es algo bien interesante. Primero Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El 13 dice: para afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense bien ahí lo que dice: para afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Qué significa? Que de un corazón corrupto Dios puede hacer un corazón puro, un corazón santo. Ahí dice irreprensible, ¿sí? Y la palabra en el griego se puede traducir eso de irreprensible como sin culpa, sin ofensa. O sea, un corazón puro, como decía el Señor Jesucristo. En la bienaventuranza, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, un corazón limpio es donde no existen obras de la carne, sino que existe el fruto del Espíritu. ¿Cuál fruto del Espíritu podrá decir usted? Vamos ahí a Gálatas, capítulo 5. Un poquito más atrás de 1 Tesalonicenses. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué dice ahí, hermano? Este versículo lo tiene que saber de memoria todo hermano, y tenerlo en mente, porque en eso encuentra lo que es la santidad interna y externa. Dice allí, en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. 23, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Otras versiones en donde dice fidelidad, en esta versión traducen fe, porque en la palabra de Dios se enseñan dos tipos de fe. Le voy a dar a saber.
algunos de nuestros hermanos predicadores, como bueno, nuestro hermano Miguelito, él nos ha ilustrado en algunos mensajes que hay dos clases de fe: la fe natural y la fe sobrenatural. Y él dice que la fe natural es con la que nacen todos los hombres, y la fe sobrenatural es cuando ya el Espíritu Santo pues pone la fe en el corazón del creyente. Y yo lo he leído de los eruditos en sus tratados de doctrina, en sus tratados de teología sistemática, que así categorizan la fe natural y la fe sobrenatural. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña la fe natural ni la fe sobrenatural. Solo enseña dos clases de fe: la fe de fidelidad, que es el fruto del Espíritu, y la fe de confianza. La fe de fidelidad denota honradez del creyente y es ya una obra de santidad del Espíritu Santo, y la fe de confianza denota dependencia de Dios. ¿Está entendiendo usted eso? ¿No está entendiendo? Un ejemplo: cuando dice la palabra de Dios, y creyó Abraham a Dios y le fue acreditado como justicia. Otra traducción dice, y le fue contado como justicia. Esa es la fe de confianza. Gloria a Dios. Es como el Señor Jesucristo dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la fe de confianza. Aleluya. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esa es la fe de confianza. Amén. Gloria a Dios. Pero la fe de fidelidad, como la que aquí está enseñando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es la fe de fidelidad. Y la fe de fidelidad denota honradez en usted y en mí. Denota firmeza. Denota esa capacidad para mantenerse usted en el camino de Dios, no importando el que le presenten otros evangelios, entre comillas. Dice el apóstol Pablo que hay algunos que enseñan que hay otro evangelio, aunque evangelio solo hay uno. Entonces, pero usted se mantiene fiel al evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la fe de fidelidad. Son dos clases de fe que enseña la Biblia. Me llama la atención de que en las redes sociales hay muchos que cuestionan la palabra de Dios y lo que la Biblia enseña, pero también hay maestros que defienden la palabra de Dios y enseñan la verdad. Aún aquellos que son ateos y atacan la palabra de Dios, la Biblia, Dios tiene defensores de la palabra de Dios. Aleluya. Siempre tiene a eruditos o maestros que defienden la palabra del Señor, porque en las redes sociales hay mucha gente enseñando conceptos erróneos incluso de Dios. Y la verdad es de que Dios es el que ha puesto a maestros para defender la palabra de Dios, como lo enseña Judas, lo enseña el apóstol Pedro. En una oportunidad, una muchacha estaba enseñando un concepto que según los eruditos se le llama panteísmo. El panteísmo es el que enseña que todo lo que usted ve hasta usted mismo es Dios. Y esa es una herejía que ha sido rebatida por los eruditos, y le enseña la palabra del Señor que eso no es verdad. Entonces hacía una comparación que así como una gota de agua no es agua sin el mar, y el mar no es mar sin la gota de agua, así, lo que existe en el universo, etcétera, incluyéndolo a ella, etcétera, es Dios. Y hubo un hermano que le refutó esa enseñanza sin tener ese concepto que yo tengo, que se llama panteísmo. Aleluya. Y le dijo: fíjate que la palabra de Dios dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa, le dijo, que había un ser antes que la creación, y ese ser creó el tiempo y el espacio. Por lo tanto, tú que existes en el tiempo y el espacio, estás fuera de ese Dios creador, no puedes estar dentro. Y con ese concepto refutó esa doctrina. Y la muchacha solo bajó la vista y tragó grueso, como diciendo: este hermano sí está preparado. Le desbarató ese argumento. Entonces, ¿por qué razón, mis hermanos? Porque el diablo es el engañador, y él engaña con toda clase de filosofías, con toda clase de doctrinas a este mundo. Por eso es que es importante la palabra de Dios, que usted aprenda de la palabra de Dios. La iglesia que no tiene estudio bíblico o estudio doctrinal o doctrina o enseñanza es una iglesia bien vulnerable a que
las herejías puedan prevalecer en ella y practicarlas incluso. Yes. La palabra del Señor enseña en el libro de Hechos que el apóstol Pablo, cuando él andaba en misiones, llegó a una ciudad que se llamaba Berea. Dice la palabra del Señor que aquellos hermanos escudriñaban en la Escritura lo que el apóstol les decía, si era verdad o no. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos contrastaban y ellos verificaban si lo que el apóstol les decía era verdad, era conforme a la palabra o no. O sea, no se dejaban engañar, en otras palabras. Y ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios disponible, es un gran privilegio porque durante milenios el enemigo mantuvo oculto este libro santo, el sagrado, que ahora usted y yo tenemos aquí el privilegio de tener en la mano. Gloria a Dios. Y hasta en los dispositivos tecnológicos lo puede tener usted. Y es interesante de que los hermanos antiguos, ellos se sabían de memoria hasta libros completos de la Biblia, y que tienen una gran capacidad para memorizar y se memorizan la palabra del Señor, para que así, cuando alguien lo ataque con una herejía, el Espíritu Santo le hace recordar que eso no está conforme a su palabra y que hay que rechazarlo. Pero cuando algo está conforme a su palabra, hay que aceptarlo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muy bien, entonces tenemos el fruto del Espíritu. Gloria a Dios, no quiero que se me desenfoque. Solamente Dios, por su Espíritu, puede producir santidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. De ahí no hay otra manera. Porque incluso el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que se llama viejo hombre, carne o pecado original, pecado natural, como le llaman los eruditos, es lo mismo, que es un principio de depravación o de corrupción moral, que solamente por la gracia de Dios se puede corregir, se puede restaurar, se puede regenerar, de lo contrario no. Le voy a mencionar algunos ejemplos en la palabra del Señor. Un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser creyente, dice él, da testimonio, que él antes de conocer al Señor, él era blasfemo, perseguidor, opresor de la iglesia misma del Señor. Pero dice de que Dios lo llamó en su misericordia, porque él lo hizo por ignorancia. O sea, él pensaba que rendía un servicio a Dios en oprimir a su pueblo, en perseguirlo y también en asesinar a los cristianos. Porque él no solamente perseguía para llevarlo a la prisión y todo, ¿no? En el Sanedrín judío, que era la corte suprema, él daba el voto para matar a una hermana, solo por ser un hijo de Dios, hijo del Señor Jesucristo. Y dice él, palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. No se puede cuenta él que era el primero, fíjense. Pero dice él que Dios lo alcanzó con su misericordia. Después que antes del apóstol Pablo de la conversión, él era un fanático religioso que mataba solo porque otro tenía una fe diferente a él. Aleluya. Y odioso porque él odiaba a los cristianos y los odiaba hasta la muerte. Pero después de la conversión, fíjense que el apóstol Pablo se convirtió en el apóstol más amoroso, más tierno y dulce de todos los apóstoles. Aleluya. Al punto en que estuvo dispuesto hasta morir por el Señor. En el segundo viaje misionero, a él lo apedrearon en una ciudad y lo mataron. Esa ciudad se llama Listra. Y lo apedrearon por predicar la palabra del Señor y lo echaron fuera de la ciudad y lo dejaron prácticamente muerto, porque estaba muerto. Pero los discípulos que él tenía fueron a verlo, a ver si estaba muerto, y lo recogieron. Y sucede que el Señor lo volvió a la vida. Se cree, según los eruditos, que en esa oportunidad el apóstol murió y su espíritu fue levantado al cielo y tuvo una visión del paraíso, del tercer cielo. Aleluya. Dice que fue arrebatado al tercer cielo, porque si usted muere ahora y muere en estado de gracia, los ángeles que el Señor le ha puesto como guardias en el instante recogen su espíritu y su alma y lo ascienden al cielo. Allí el Señor lo protege, porque si no está en estado de gracia, hay otros que pueden arrebatar el alma y el enemigo está allí acechando con los demonios
para llevarlos a una prisión que se llama Averno. Pero el que muere en Cristo va al cielo y los ángeles protectores lo conducen hasta el trono de Dios, donde está el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol tuvo esa experiencia en un día, y al siguiente día estaba predicando en otra ciudad. ¿Qué significa? Ese hombre tenía un gran amor por Dios. Estaba dispuesto hasta morir por el Señor. Y tenía el fruto del Espíritu, esto que aquí se dice. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Solo alguien que tenga amor puede tener esa capacidad de estar a ese nivel de disposición de morir por el Señor. Porque el amor que habla aquí no es un amor así como el mundo lo enseña, como un amor pasional. Es un amor auténtico en el cual está dispuesto a todo por Dios, hasta morir. Porque el amor que habla acá no solamente es de palabras, es un amor de acción, es un amor de hechos, como el que se demuestra en el Señor Jesús. De que no solo Él dijo, yo los amo a ustedes, no, Él hizo una acción. Y esa acción es que vino a este mundo y Él vivió en este mundo enseñando cómo se agrada a Dios y expiando el pecado de la humanidad, es decir, pagando el precio por la salvación de nosotros, para que ahora nosotros, al confiar en Él, seamos salvos. Y ese es un amor de acción, no solo de palabras. Cuando el Señor dice, yo os he amado, yo os amo, pero ese amor es un amor de acción. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así tenía ese amor este apóstol, y lo demostraba con hechos, con acciones. Si no vea las cartas, como él evangelizó y adoctrinó a la iglesia para mantenerla pura y santa, para que fuera santo. También otros ejemplos: Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. En una oportunidad el Señor Jesús pasó en una ciudad y no recibieron su palabra. Y Jacobo y Juan le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que oremos y hagamos descender fuego del cielo y consuma y a toda esta ciudad? O sea, lo fulmine. El Señor Jesucristo se les quedó viendo a ellos, ¿verdad? Y les dijo: ¿y vosotros de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no ha venido a condenar las almas, sino a salvarlas. ¡Aleluya! Y les dio una reprensión. ¿Cuánto da gloria a Dios? A Jacobo y a Juan les daban por sobrenombre los hijos del trueno, porque eran de mechita corta, o sea, se enojaban así bien rápido. Y eso era algo del carácter de ellos. Pero ellos fueron moldeados por el Espíritu Santo al punto que el primer apóstol que murió fue ¿quién? Jacobo. Digo apóstol porque hubieron otros, como Esteban, que era un diácono. Pero de los apóstoles, de los 12, Jacobo fue el primero que murió a espada por Herodes, como mártir. Estuvo dispuesto a morir por el Señor. Y a Juan, que es el apóstol que escribe el Evangelio de Juan y las cartas y Apocalipsis, hubo un emperador que lo quiso matar, Domiciano, pero no pudo. Según historiadores, en una historia extrabíblica, dice que al apóstol lo metieron en un contenedor de aceite hirviendo. Algunos dicen una olla hirviendo, en fuego y aceite hirviendo para matarlo. Lo metieron vivo y lo sacaron vivo, respirando. Y del detalle que le asustó el rey y todos los súbditos. Porque no es cierto, si este debería estar muerto, ¿no? El Señor lo protegió. Y al no poderlo ultimar, lo desterró a una isla remota llamada Patmos. Y ahí el Señor se le dio lo que le conoce la revelación. Amén. La revelación, el Apocalipsis. Ahí se le apareció el Señor glorificado y ahí le dio toda la revelación del Apocalipsis que nosotros no entendemos. Entonces, pero el apóstol, si ustedes se fijan en las cartas, siempre su tema central es el amor, ¿sí o no? Y él dice: hermanos, nosotros le amamos a Él, hablando de Dios, porque Él nos amó primero. Entonces Él le dice a los hermanos que el amor de Dios tiene que ser recíproco. Él nos amó primero, pero nosotros correspondámosle a Él en amor. Y Él habla del amor, es un tema central. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía el fruto del Espíritu.
el fruto del Espíritu es amor, dice la palabra de Dios. Gozo, el gozo de la salvación. Es el gozo que no lo da el mundo. Porque hay un engaño que Satanás trata de meterle a la gente del mundo. Y es que con el pecado se va a sentir feliz. Pero es mentira. Porque el pecado, en vez de hacer feliz, hace infeliz. Y por eso necesita seguir pecando. Para, según, alegrarse. Vamos a un party, le dice a otro. Hey, ya fue a otro party. Pero ese party nunca lo va a satisfacer. Porque la necesidad del alma, del espíritu, no lo puede satisfacer el pecado, solo Dios lo puede satisfacer. Amén. Ese gozo del Espíritu Santo lo da. La paz, eso es importante, tener paz. Paz con Dios, paz con los hombres. Eso es importante. La paciencia es la capacidad de tolerar presiones. ¿Se ha fijado usted que tiene que tener presión? En los trabajos lo presionan a uno los jefes, ¿sí o no? Mira que tenemos que hacer este performance, el performance es el rendimiento. Bueno, yo veo ahí que hay unos que pues el rendimiento de ellos está por abajo, por el suelo, que el rendimiento de un día lo hacen en 5 días y ni siquiera le llegan cerca, ¿verdad? Entonces, y siempre hay oposición, pero con la ayuda del Señor se puede lograr cualquier clase de presión. Paciencia. Amén. Paciencia en las luchas, en las pruebas. ¿Cuántos tienen paciencia? Hay hermanos que se desesperan y dicen, no, es que muchas pruebas me han venido. Pues sí, pero es cuando más tienen que tener paciencia. ¡Aleluya! Tolerancia. Hey. ¿Sabe que hay algunos hermanos que se retiran por eso? No tienen paciencia. No aguantan, pues. No resisten. Y estos hombres estaban en la prisión y estaban alabando, ¿sí o no? El apóstol Pablo y Silas se recuerdan en Filipos alabando a Dios y después de haber sido azotados terriblemente y confrontados, pero era un honor, un privilegio padecer por el Señor. ¡Aleluya! Y cantando y adorando defendió la gloria de Dios y rompió los cetros, rompió las cadenas, los grietes, y se abrió la prisión y se ganaron al alcaide de la prisión y a su familia. Es interesante, ¿verdad? Cómo es que estos hombres de Dios tenían esa capacidad, benignidad, es decir, que hay que ser amable. Ahora cuenta, hay gente amable, ¿sí o no? Cuando llega uno a un restaurante, uno espera una atención. Y hay muchas veces que ni caso le hacen. Entonces uno dice, pues aquí creo que no me quieren atender, mejor me voy, dicen los hermanos. Aparte de que ando con un hambre feroz, y mejor me voy de aquí. Entonces, la cosa es de que no hay amabilidad. Es raro hay amabilidad, pero cuando hay amabilidad hasta le dan ganas de regresar otra vez. Porque tuvo un servicio amable, eficiente, de calidad. Entonces, pero esto lo da el fruto del Espíritu, la benignidad, la bondad. La bondad es que usted tiene que actuar con rectitud, con justicia. Hay momentos en que hay que actuar con rectitud y justicia, y la bondad por ahí se va manifestando. La fidelidad, ya le digo, hay que ser fiel al Señor en todo tiempo, en todas circunstancias. Sabe que mucha gente se preocupó porque los gobernantes en las naciones están haciendo leyes y pueda que venga una persecución directa a la iglesia. Y entonces hay muchos que han reaccionado y por ahí viene que dicen, hombre, aquí va a haber algo problemático, entonces cambiemos al gobierno, porque puede ser que este que está acá pueda perseguirnos solo por ser cristianos. ¿Se da cuenta que hubo una iniciativa de poner a la Biblia que era antisemita, que era en contra del pueblo de Dios, que tenía partes donde se odiaba al pueblo de Dios? ¿Se recuerda usted una iniciativa? No prosperó, pero se dio a niveles de los gobiernos. Entonces mucha gente por ahí vio un peligro y dijeron, bueno, estos nos pueden quitar libertad de culto, etc. En este tiempo puede pasar cualquier cosa, hermano, porque estamos en los tiempos previos al fin. Amén. Y lo que ahora está, que la persona piensa que va a mejorar, hermano, va a acelerar más las cosas del tiempo del fin. Porque el cambio de gobierno va a traer que otros formen su potencia independiente a esta gran nación. Estados Unidos es una gran nación. Pero dice la palabra del Señor que el anticristo se va a levantar de Europa. Aleluya. Y va a ser un gobierno que va a dominar y controlar
todo el planeta Tierra. Y la profecía se va a seguir cumpliendo más aceleradamente de aquí en adelante. Por lo tanto, esto usted lo tiene que alertar para mantenerse más fiel al Señor. Yes. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, estamos en un tiempo en el cual tenemos que prepararnos. Pero para esto hay que mantenerse fieles, hay que tener fidelidad. Yes. Hay hermanos que han preferido morir antes que negar al Señor. ¿Se recuerda usted de ese testimonio de aquellos hermanos que cantaban: he decidido seguir a Cristo? Dicen que era un misionero en un país donde se perseguía solo por ser un cristiano evangélico. Dicen que el jefe de la aldea y todo el pueblo se reunieron y lo confrontaron a este misionero, que desistiera, que renunciara al Señor, a su fe. De lo contrario, iban a asesinarlo a él, a sus hijos y a su esposa. Pero dicen que él había armado, el Espíritu Santo le había dado un coro de adoración que decía así: he decidido seguir a Cristo. Como vieron que estaba firme y estaba fiel, vinieron y le mataron a los hijos, pero seguía fiel. Aleluya. Después le mataron a la esposa, pero seguía fiel, y después iban con él. Como se mantuvo fiel, lo ultimaron, pero él coronó su carrera y su familia en el cielo. Se mantuvo fiel ante una presión, y es el peligro donde muchos apostatan a la fe. Porque los césares en el tiempo antiguo persiguieron a la iglesia, y como el César se consideraba que era un señor, un rey, les pedían adoración a los cristianos. Decían: adórame porque yo soy tu Dios, yo soy tu Curios, tu Quirios, tu Señor. Ellos decían: bueno, usted es rey, pero hay uno que es rey, Señor, señores, y es Dios. Y solo hay un Dios verdadero, solo adoramos a Dios. No saben que tengo poder para matarlos, sí, pero ellos no le temían a la muerte física. Y los mataban en el Coliseo romano con los gladiadores, les tiraban la fiera, los osos, los leones, los tigres, etc. Morían, dicen los historiadores, abrazados en el Coliseo romano, orando juntos. De ahí los ángeles se los recogían y se los llevaban a fiera. A otros les ponían brea y los ponían en mástiles de madera altos, y les ponían fuego vivos para alumbrar sus parques en las noches. No les importaba morir, porque ellos tenían este fruto del Espíritu, la fidelidad. Hay que mantenerse fiel. Dice la palabra del Señor que hay que mantenerse fiel hasta la muerte. Es un mensaje del Señor Jesucristo a Esmirna, una de las iglesias en Apocalipsis. Mansedumbre. La mansedumbre es importante. La mansedumbre significa docilidad, humildad y obediencia. ¿Cuántos son mansos? El Señor decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Un principio bien lindo. Por eso es que dicen que una vez estaba un líder, y el líder tenía al mando niños y los tenía bien entrenados. Un día dicen que vio la necesidad de orar por otros niños y le dio una orden a un niño pequeño: niño, ven y ora por aquel. Y dice que en el instante el niño se movió y fue y oró y asistió al otro. Pero ahora usted le va a dar una orden a su niño: niño, es hora de ir a orar por aquel otro niño. El niño ni caso le va a hacer. ¿Sí? Porque no hay mansedumbre. En la mansedumbre es que usted obedece rápido. Amén. Es humilde, es dócil. El dominio propio es importante, tener dominio propio. Entonces, todo esto usted y yo lo podemos cultivar. Y entre más usted cultive este fruto, más santidad va a tener. Aleluya. Vean lo que dice aquí, Gálatas 6, 7 y 8. Dice así, allí mismo cerquita, Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os dejéis engañar de Dios. Nadie se mofa, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En el 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Se da cuenta? Hay que sembrar no para el viejo hombre, sino para el nuevo hombre. Dice aquí: el que siembra para la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. En el 9. Juan Wesley o John Wesley era un predicador inglés del siglo XVIII, y también George Whitefield, Jorge Whitefield era otro predicador. Y ellos predicaban bajo la unción del Espíritu Santo, donde eran multitudes que eran salvos. Ellos trajeron un gran avivamiento a Inglaterra, y por cierto ellos trajeron el Evangelio aquí a América, a Estados Unidos. Y ellos enseñaban como principio que la santidad era importante. John Wesley sostenía de que la santidad es importante para mantener su estado de salvación, porque eso lo enseña la Biblia. Y John Whitefield enseñaba que sí es necesaria la santidad, porque la santidad es para autenticar a los escogidos de Dios. Si tú eres un elegido, un predestinado, tienes que vivir en santidad, porque la santidad autentica que tú eres escogido de Dios o escogida de Dios. Aleluya. Era lo que enseñaba George Whitefield. Entonces, lo interesante es que la palabra del Señor enseña de que el fruto del Espíritu se cultiva, así como se cultiva una planta. Si usted tiene una planta, a alguien le gustan las plantas ornamentales, a mí me gusta. Por eso el Señor allá en el cielo me está haciendo una mansión, donde también tiene jardines bien bonitos. Gloria a Dios. Porque a mí me gustan los jardines también. Las florecitas, todo se ve bien bonito, ¿sí o no? Árboles ornamentales. Si usted tiene una planta ornamental y a esa planta ornamental usted la riega, usted la poda, le quita cosas ahí, se hace más bonita, ¿sí o no? Amén. Crece más frondosa, aún la abona, le mantiene, va a estar bonita. Pero si usted se descuida de esa plantita, de pronto esa plantita va a estar hasta marchita y tristecita. Y si no anda lista, de pronto está seca. ¿Sí? Porque no la ha cultivado, no la ha cuidado. Entonces, así es la vida espiritual de nosotros. Nosotros la tenemos que cultivar, la tenemos que trabajar, porque eso dice la palabra del Señor. No dice eso, dice ocupados en vuestra salvación. Dice así. ¿Ha escuchado o ha leído ese versículo? Los hermanos que son lectores saben, ocupados en vuestra salvación significa que usted y yo tenemos que obrar, trabajar. Venir a la iglesia forma parte, y aquí se cultiva el espíritu. Cuando llegue allá alguien a evangelizarlo, entre comillas, con una doctrina errónea, diciendo que usted se ha equivocado, bueno, pero como el Espíritu Santo ya lo ha adoctrinado a usted, usted se mantiene fiel. Amén. Se mantiene firme. Usted me puede decir todo eso, pero yo he escuchado por la palabra de Dios esto y esto, y yo me mantengo ahí porque ahí el Señor me ha hecho salvo. Ahí me ha hecho salva y ahí yo me siento bendecido, ahí me siento bendecida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se cultiva. En su casa también es importante leer y escudriñar la Biblia. Todo esto que yo le enseño así, el Señor me lo ha dado, el Espíritu Santo, en series de mensajes donde solo el fruto del Espíritu contiene una cantidad grande de mensajes, solo de ahí. Aquí solamente le estoy dando algo así de manera resumida, breve, pero el Señor me lo ha dado así. ¿Por qué, hermano? Porque hay que escudriñar la palabra y hay que ser uno que aprende. El Señor habla de que nosotros somos sus discípulos, ¿cierto? Discípulo en el griego significa aprendiz. ¿Y de quién aprendemos? Del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y del Espíritu Santo, que es también nuestro Maestro. El Señor dijo que iba a enviar un consolador, el Espíritu Santo, y Él dijo que Él nos iba a enseñar a nosotros. Si usted tiene un margen de duda sobre un tema o algo de la Biblia y le pide al Espíritu Santo, Él se lo revela. Porque Él es el que nos instruye, el que nos enseña. Esa es una gran bendición que nosotros tenemos. Entonces, para tener este mensaje de santidad pasaron mucho tiempo, pasaron años incluso, y en guerra espiritual el Señor pues me dio este mensaje, donde la reacción de muchos hermanos ha sido bastante buena de una parte, pero de otra parte también no, porque el hermano que está controlado por el anciano Adán, así lo vamos a llamar cariñosamente, ¿verdad? Él no recibe este mensaje porque a él lo confronta con su estilo de vida. Sí. Y entonces, pero es lo que el cristiano necesita
garantizar llegar al cielo. Amén. Porque la palabra del Señor enseña muchas cosas que son una necesidad. Dice la palabra del Señor: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es una parte que el cristiano debe de procurar a cada día, a cada instante. Así como usted tiene necesidad de comer a diario su cuerpo, así también tiene necesidad su espíritu, su alma, de comer palabra de Dios, de alimentarse con adoración espiritual, de alimentarse con palabras de Dios, no cualquier locura que están ahí en las redes sociales, porque ahí cualquier cosa se oye de predicación, pero hay predicadores que lamentablemente están predicando en contra de la santidad, como por ejemplo en contra del vestido con decoro, pudor y decencia, y está contradiciendo la palabra del Señor. El Señor ha revelado varios siervos y siervas que hay pastores en el infierno por adúlteros de la palabra de Dios. Adúltero quiere decir que él cambió la palabra, la alteró. Eso quiere decir adulterio. Cambiar, adulterar. La palabra del Señor enseña que no hay que ponerle ni quitarle. El Espíritu Santo dice que hay que ser santo en espíritu, alma y cuerpo, incluye el vestuario. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, porque hay algunos que no les gusta eso, dice: hermano, no practiquen el vestuario, porque en esta iglesia, miren, todos andan desordenados aquí. Los hermanos andan semidesnudos, algunos hasta en chores, algunos hasta en casi, es terrible, ¿verdad? En calcetitas, en playeras, y así sirven, incluso al altar, etc. Es terrible. Bueno, la cosa es que eso no es parte de la santidad, y eso de andar desordenado es dañar la santidad. Igual las damas, ¿verdad? Que dicen, no, cuando se le toca la parte de que hay que tener pudor, decoro y decencia, y que para la mujer la palabra del Señor le enseña que la mujer debe de vestir, dice la palabra del Señor: el hombre no vestirá traje de mujer, ni la mujer traje de hombre, porque es abominación a Jehová. Y por ejemplo, algunos dicen: ¿por qué ustedes toman ese punto? Bueno, porque son principios bíblicos. Así como el Señor le enseñó al pueblo, decía: en este campo no vas a sembrar una semilla con mezcla, solamente vas a sembrar una semilla. Pues como también enseña la palabra del Señor, decía: este traje tú no lo vas a tejer con dos materiales de hilo, solo con un hilo. ¿Qué está enseñando el Señor ahí, hermano? Está enseñando principios de santidad, que Él no quiere mixturas o mezclas, sino que quiere mantenerlo puro. Lo apropiado para una dama es el vestido, no es el pantalón. Y el pantalón originalmente no se creó para las damas, sino que se creó para los varones. Y lo creó una cultura celta de Europa hace más de 1600 años. Pero hubo una dama que le puso los pantalones a todas las damas, se llama Gabrielle Coco Chanel. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso ayer el Señor enseñó modas como hacer la minifaldita. Ahí se enseñó muchas cosas. Entonces, pero el Señor no quiere eso. ¿Por qué? Porque eso es una ofensa para Dios. Y el vestir decentemente es parte de la humildad, es parte de la santidad. Amén. Solo es una parte que le estoy diciendo. Las hermanas que son nuevas tienen que entender este principio y no se tienen que desesperar. Simplemente tienen que buscar cómo hacerlo, porque las hermanas que ya están mayores entienden esto, y las otras, y les ayudan a las hermanas. Y algunas hermanas dicen: ¿dónde compré ese vestido? Se ve bonito. ¿Sí? Yo le regalo uno, porque hay que tener misericordia. Hay hermanas que no tienen para comprarlo, hay que regalarle un traje a ellos. En el tiempo del Señor Jesús había personas que solo tenían un vestido. Por eso Juan el Bautista le decía: el que tiene dos túnicas, dele al que no tiene. El que tenía dos es porque ya tenía dinerito, pero había otros que solo uno. Y el vestido de la dama se diferenciaba del varón en que el de la dama era más largo y con más detalle que el del varón. Las mujeres de antes se vestían bien decorosamente. Y hay una historia por ahí donde esta Coco Chanel quitó la decencia, porque el vestido que era de manga larga le quitó la manga larga y se la puso corta. Ahora los vestidos, si se fijan, son sin mangas. ¿Sí o no? ¿Las damas son así o no son así? Pero la dama y el vestido es de falda larga. Entonces, ¿qué se puede poner la hermana? Bueno, ese vestido de falda larga, pero adentro de ese vestido creo que puede usar algo mejor, ¿verdad? ¿Qué puede usar ahí?
Hay blusas con manga larga, ¿sí o no? Chaleco, dice. O algo, o un chaleco, etcétera, y se mejora. Amén. Entonces hay que usar la inteligencia, porque son modas para poder pervertir. O sea, usted sabe de que el mundo es así, y las modas están diseñadas para hacer pecar, para ser la persona que sea seductora. Es el pecado que el Señor menciona de desvergüenza o sensualidad. La desvergüenza o sensualidad significa atracción, como dicen en el lenguaje del pueblo, se ve sexy. ¿Verdad que así dicen? Que se ve sexy. Sexy significa que se ve atractivo o atractiva en el sentido sexual. ¿Está entendiendo eso o no está entendiendo ustedes? Entonces, es de tener cuidado cuando usted le diga que sexy se ve, entonces diga, Dios mío, aquí tengo que cambiar este traje. Tengo que cambiar este pantalón, porque el varón también tiene problemas. El pantalón demasiado ajustado es sexy, ¿sabía usted? Tiene que buscar que sea holgado. Y la cuesta ya un pantalón algo holgado, ¿sí o no, hermano? Porque los pantalones ahora están rasgados, están apretados como tubo. Hay que metérselo a la fuerza de ese pantalón. Sí, hay que tener cuidado con eso. O la camisa también. Entonces hay que tener cuidado porque esas modas no son decentes, no tienen decencia. Entonces, mis amados hermanos, piensen ustedes, damas, ¿cómo vivía una dama del primer siglo si allá no habían pantalones, por ejemplo? Y hacía frío, porque algunos hermanos dicen que aquí hace frío. Otra también tiene la objeción de decir, es que en esta empresa no me permiten vestido, solo pantalón. Tienen que hablar con Dios. Y dar, el Señor le puede hacer hasta cambiar de trabajo, ¿sí o no? Donde no se le exige el pantalón. Porque también por ahí viene esa otra dedicación. Y muchas cosas más que la Biblia enseña, aún en la forma de los adornos. Las damas tienen ese detalle porque ellas quieren lucir bellas, ¿sí o no? Naturalmente Dios las hizo bellas, ¿sí o no? Amén. No necesitan adornos. Pero la palabra del Señor enseña que no hay que vestir así con oro, con plata, con perlas, etcétera. Habla de eso. Pero ahora eso no se enseña en la iglesia. Eso se enseña en el Antiguo y el Nuevo. Que hay que despojarse de la vanidad, como maquillarse también. Aleluya. El maquillaje es que usted le está diciendo a Dios, Dios, usted como creador se equivocó y yo quiero cambiarme a mi manera. Es como pintarse el pelo o cortarse el pelo, las damas. Aleluya. Tiene que tener cuidado con eso. Son pequeños detalles que son parte de la santidad del corazón interno, del alma y del cuerpo. Porque lo que hay dentro del corazón también se refleja en el cuerpo. ¿Sí o no? El Señor habla de la vanidad, de la arrogancia. Está en el corazón, pero se expresa externamente. ¿Sí o no? Si una dama quiere lucir sexy, es porque hay pecado de sensualidad en ella. Y eso lo externaliza. Y es fácil seducir o no. Sí, es fácil hacerlo. Entonces, tiene que usar lo que... tiene que adaptarse a lo que la palabra del Señor enseña, porque el Señor en el Antiguo y Nuevo Testamento exige modestia hasta en la forma de vestir. Y la modestia incluye el que usted tiene que vestirse con decencia. Amén. El arreglo tiene que ser un arreglo, pero no con ostento, con lujo. ¿Se da cuenta de eso? Porque el ostento y el lujo no es parte de la santidad. Y lo que enseña el mundo no lo tiene que modelar la iglesia, porque el evangelio es contra la moda. Acuérdense que la palabra del Señor enseña que nosotros vamos en contra de la corriente del mundo, en contra del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y en contra del viejo hombre, que es la carne. O sea que el evangelio es anticultura, antimoda, antisistema del mundo, porque todo eso lo ha creado Satanás para que las personas vivan en el engaño, en el pecado. ¿Sí o no? Todas las películas que usted ve, cosas así, enseñan a pecar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseña que cuando a usted lo ofenden, usted debe perdonar y olvidar. Pero las películas enseñan que usted se tiene que vengar. Hay una escena que me llama la atención, una que es de Gladiador, es una película que hizo Hollywood. Y el gladiador se enfrenta al emperador, y el emperador le había mandado matar a su esposa, a su hijo. Entonces, como el gladiador andaba a casco y andaba protegido,
herida su cara, le da orden que se la quite, y cuando se la quita, le da el nombre de él, quién era, y le dice él que él era, y le menciona el nombre de él, y le menciona que era esposo de una esposa asesinada, padre de un hijo asesinado, y que alcanzaré, y le dice, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¿Qué está enseñando ahí? A vengarse. Pero el Señor dice, no os venguéis, porque Él dice que mía es la venganza, o sea, de Él imparte la justicia. ¿Sí? No resistáis al que es malo, al que te golpea en una mejilla, dice, le preséntale la otra. Y el Señor se va a desquitar después, no se preocupe, porque el Señor es justo y va a hacer justicia. Porque hay algunos que han retado a algunos hermanos con eso. Una vez a un predicador llegó uno y le dijo, ¿verdad que la palabra del Señor enseña que yo te puedo golpear en una mejilla y no pasa nada? Y el hermano se quedó así sin decir nada y le pegó una bofetada y hasta le dio que cayera para atrás. Bueno, el hermano se quedó con ese golpe, pero bueno, en otra oportunidad ese mismo que le dio ese golpe se peleó con otro, con un machete, y resulta que el otro le cortó el brazo con el que había golpeado al predicador. ¿Quién impartió justicia? Dios. Porque el Señor dice, mía es la venganza, deja que yo dé el pago, y Él lo da justo como se merece. Amén. Entonces, pero para tener eso tiene que tener usted y yo el fruto del Espíritu. Y los hombres y las mujeres de Dios en el pasado tuvieron esta dignidad de mantenerse el fruto del Espíritu, porque ahora hay hasta predicadoras predicando en los altares y con un vestidito bien apretadito al cuerpo, algunas vestidos pero bien apretadito, con el tacón alto, bien maquilladas, y son como una modelo pues ahí predicando. Pero el Señor no quiere eso, porque eso es vanidad, y la vanidad es pecado. Así que, hermanos, estamos llamados a una santidad completa. Amén. Espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra del Señor, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros tenemos que modelarlo. Amén. Porque la salvación es individual. El pastor tiene que modelar, el hermano tiene que modelar, todos tenemos que modelar, y al que no lo ha hecho todavía, hay que ayudarle. Amén. No hay que señalar ni condenar a nadie. Hay que ayudarle, amén, porque la palabra del Señor dice que hay que ser misericordiosos, amén, y hay que ser bondadosos, y la bondad significa que usted no tiene que ser mal a nadie, amén. Así que estamos en esta bendición, el Señor nos ha llamado a esta bendición de ser santos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Se pone de pie? Vamos a cerrar porque ya dígale al Señor Jesús así: Señor Jesús, le doy gracias por su palabra, porque su palabra me guía hacia la vida eterna. En esta hora le pido, Señor, que purifique mi corazón de todo pecado, de toda obra de la carne. Me arrepiento de todos los malos pensamientos, me arrepiento de todos los malos sentimientos, toda acción que haya, Señor, ofendido su santidad. Perdón. Le pido, Señor, que me ayude a cultivar el fruto del Espíritu, que pueda tener en mi corazón amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Quiero ser santo en espíritu, alma y cuerpo. Ayúdame, Señor, a poder progresar, porque solo con su gracia y con su espíritu puedo yo seguir este camino de santidad. Gracias, Dios, Señor, por una salvación de adelante. En el nombre de Jesús oramos en su gracia. Amén. Muy bien, lo voy a dejar acá porque este tema es muy largo, pero por tiempo tenemos que abreviar. Dejo a nuestro pastor aquí para que cierre.